Ok, como ejemplo número 13 tenemos la resolución de diversas problemas relacionados con aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Como ejemplo número 1 dice entonces una masa m constante parte del reposo y cae verticalmente por influencia de la gravedad y se desplaza entre un líquido con una resistencia proporcional a la suma de la velocidad y su cubo, y se quiere determinar la velocidad del objeto en el tiempo. Básicamente lo que debemos considerar es que masa por aceleración es igual a sumatoria de fuerzas, la segunda ley de Newton. Entonces lo que implica esto es que masa, que es m en este caso, por la aceleración, que la podríamos ver como x segunda o v prima. Sin embargo, como en todo nos están hablando de velocidad, ¿verdad?, de la resistencia, lo más conveniente es dejarla como v prima de t es igual a el efecto de la gravedad, ¿verdad?, que es m por g, menos la fuerza de resistencia, que dice que es proporcional a la sumatoria de la velocidad y su cubo. Por lo tanto, esa sería nuestra ecuación diferencial, con la condición, dice, que parte del reposo. Entonces esa sería nuestra primer solución. Como segundo caso, tenemos un tanque que contiene V0 galones de agua. Lo mejor aquí es hacer una representación esquemática. Posiblemente vamos a tener una entrada, vamos a tener una salida. Entonces dice que tenemos un volumen V sub 0 inicial que está disuelto en una cantidad X sub 0 libras. Empieza a entrar una solución salina a una rapidez R1 de entrada y concentración 1 de entrada. Simultáneamente por otro tubo entra solución salina, entonces hay otra entrada a una rapidez R2 de entrada, concentración 2 de entrada. Recuerden que esto siempre se multiplica la rapidez por la concentración. Y hay un tubo de salida de solución a rapidez de salida. Hallar la cantidad de sal X de t en función del tiempo. Aquí lo principal es decir que, bueno, tenemos aquí las condiciones iniciales. Entonces, la cantidad de sal X de t, recordemos que va a ser X de t es igual a la diferencia de lo que entra menos lo que sale. Entonces lo que entra sería rapidez 1 de entrada, concentración 1 de entrada, más rapidez 2 de entrada, concentración 2 de entrada. Todos estos van a ser términos constantes. Esto, el sistema se está homogeneizando, el volumen va a estar cambiando y tenemos una rapidez de salida cuya concentración va a depender entonces del tiempo. Entonces menos lo que sale va a ser la rapidez de salida por la concentración que hay en el tanque, pero la concentración va a ser X de t. Bueno, perdón, aquí sería X prima, ¿verdad?, porque es el cambio en la cantidad de sal es igual, a mí me falta ese prima, el cambio entonces va a ser menos rapidez de salida por la concentración de salida, que va a ser todo lo que se tenga en el tiempo, cantidad de sal, entre el volumen, y el volumen recordemos que era todo lo que entra, entonces sería así en rapidez, ¿verdad?, menos la rapidez que sale multiplicada por el tiempo más el volumen inicial. Entonces eso mismo es lo que debemos poner aquí abajo. De esa forma, con la condición que la cantidad inicial es X sub 0. Entonces básicamente este es nuestra solución. Ahí, que no se ve esta cantidad V sub 0, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ok, como ejercicio número 3 tenemos siguiente, dice: vino blanco a temperatura de 70 grados Fahrenheit se refrigera en hielo, que está a 32.
Si transcurren 15 minutos para que el vino baje a 60, halle la temperatura del vino a través del tiempo. Este es un caso de la ley de enfriamiento de Newton. Entonces tenemos que el cambio en la temperatura del tiempo es proporcional a la temperatura del medio, que vamos a suponer que es el hielo, que sería 32, menos la temperatura del objeto, que en este caso sería vino blanco, con las condiciones iniciales, que al inicio estaba en 70 y después de 15 minutos ya estaba en 60. Vean que el patrón, el hielo está a 32, el vino blanco está a 70, entonces la temperatura está descendiendo para igualarse con la del medio externo. Caso número 4. En una población de 4.990 ratas se introducen 10 ratas enfermas con Clostridium difficile, que es una bacteria contagiosa. La velocidad a la que se propaga la enfermedad es proporcional al producto de las ratas enfermas y las no enfermas. Experimentos en la Facultad de Microbiología de la UCR determinaron una constante proporcionalidad de 0.2. Modelar la cantidad de ratas enfermas en el tiempo. Entonces vamos a suponer que el cambio en las ratas enfermas en el tiempo, esto es un caso de crecimiento logístico, ¿verdad? Entonces y' de t dice que es proporcional a la cantidad de ratas enfermas, que sería y de t, ¿verdad? En el tiempo, por las sanas. Vean que las sanas serían, las sanas serían el total menos las enfermas. El total son 4.990 más 10, ¿verdad? Serían 5.000 menos las enfermas. Con la condición y de 0, dice que al inicio se metieron 10 ratas, ¿verdad? Y básicamente aquí tenemos que este vale 0.2, ¿verdad? Que fue obtenido experimentos. Ok, número 5. Se quiere inyectar un medicamento a un órgano particular. Vamos a poner aquí un órgano. Suponga que el volumen del órgano es 150 centímetros cúbicos y se inyecta 1 centímetro cúbico por minuto de solución a concentración de 0.3. Esa es la concentración. La razón a la que llega y sale la sangre del órgano es la misma, entonces significa que la salida también es de 1 y hay una concentración de salida. Hallar la cantidad de medicamento en el órgano si inicialmente no había droga. Entonces vamos a suponer que x de t es la cantidad en el tiempo de esa droga en el órgano. Entonces el cambio en la cantidad de droga es igual a lo que entra, que sería 0.3, menos lo que sale. Lo que sale sería la concentración entre el volumen. Vean que el volumen va a ser fijo de 150 metros cúbicos porque lo que entra es igual a lo que sale. Entonces en este caso sería solamente 150. De hecho, si nosotros evaluamos el volumen como fue aquí, digamos, van a ver que esta diferencia es 0 porque lo que entra es igual a lo que sale. Entonces esto es 0 y solamente queda el volumen inicial. Entonces por 1, ¿verdad? Que es la rapidez de salida, esa es la concentración de salida. Lo de entrada era 1 por 0.3 con la condición x de 0 igual, y dicen que al inicio no había droga, entonces x de 0 igual 0. Ok, ejercicio número 6. Aquí es muy importante la lectura. Recuerden que podríamos hacer modificaciones del tipo de modelo. ¿Cómo lo va a hacer en este caso? Dice, en una explotación ganadera de 1000 cabezas se detecta un animal contagiado con un virus. Se supone que la rapidez con la que se propaga el virus, entonces vamos a decir que y' de t es igual, ¿verdad? El cambio en la cantidad de animales enfermos es proporcional al producto del número de animales enfermos, que sería y de t, ¿verdad? Los enfermos, y el tiempo transcurrido por t
Dice ya la cantidad de enfermos respecto al tiempo. Sí, 4 días después hay 10 animales con el virus. Entonces sería con la condición Y de 0. Dice que al inicio había 1, ¿verdad? Con un virus se detecta un animal con un virus. Y la condición que Y de 4 es igual a 10.